Mil bendiciones, gracias por estar nuevamente acá conectados a este tiempo de bendición, a este tiempo de la palabra. A través de este tiempo Dios ha venido hablando a nuestros corazones, Dios ha venido haciendo cosas de verdad sorprendentes y hermosas y espero que a través de este tema, a través de esta miniserie que estamos grabando, tu corazón, tu vida y tu tiempo de oración sea verdaderamente importante y crezca ese conocimiento de lo que debes de hacer y de cómo debes de hacerlo, porque es a través de la palabra de Dios que estamos llevando este conocimiento. Tenemos de verdad un gran privilegio de poder contar contigo, de poder contar con tu presencia y que qué bueno que pudieras estar en vivo, ¿no? Porque este video estás viéndolo en diferido, pero puedes vivir estos tiempos de la palabra, estos tiempos de oración en vivo y en directo. Lo estamos haciendo de lunes a viernes a las 6 de la mañana y el link lo puedes encontrar abajo en la descripción del video. Puedes encontrar el link para poder ingresar aquí a estos tiempos de oración y estos tiempos de estudio de la palabra. El día de hoy continuamos con este tema que veníamos tratando, que es un espacio para la oración. Ese es el nombre de la miniserie que hemos titulado Un espacio para la oración. Un espacio en nuestro día, un espacio en nuestra vida para este acto importantísimo como lo es la oración. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de oración y acción, orar y actuar. El oxígeno de la vida del creyente es la oración, el alimento, la palabra de Dios. Si ambas cosas no van de la mano, tendremos un crecimiento espiritual mediocre. Recapitulemos un poco acá. Si nosotros tenemos un tiempo de oración y empezamos a tenerlo y a constantemente estar allí en oración, pero no leemos la palabra de Dios, no tenemos esa disciplina de estudiar su palabra, entonces no tendríamos un crecimiento acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Sería un crecimiento como desnivelado. Pero si leemos mucho la palabra y estudiamos mucho la palabra y en definitiva no tenemos ese tiempo de cercanía a Dios, de oración, también creceríamos desbalanceados. Tenemos que tener un balance entre los dos, un balance correcto entre lectura de la palabra, estudio de la palabra y oración y, e intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, si los juntamos, nos llevamos al centro mismo de la voluntad de Dios. Si juntamos esos dos aspectos que son la oración y la lectura y el estudio de la palabra y juntamos esos dos hábitos santos en nuestra vida, entonces seremos verdaderamente guiados por Dios a través de la palabra y a través de la oración y llegaremos al centro mismo de la voluntad de Dios. Nos llevarán a ser más intencionales en lo que hacemos y más coherentes en trabajar por ello que estamos pidiendo. Si estás orando por un trabajo, recuerda que no solo necesitas orar por ello, tienes que accionar también. Tienes que preparar tus papeles, la hoja de vida, todo lo que te piden en un lugar para poder ser empleado. Entonces organizas todos tus papeles y los llevas a cada lugar donde tú piensas o crees o quieres trabajar. Tienes que capacitarte y eso forma parte del accionar. Oramos y pedimos por un trabajo, pero resulta de que ahí tenemos una faliciente y es que siempre todos los días entramos a la presencia de Dios y oramos y oramos y oramos una, dos, tres, cinco, 10, 20 veces para que Dios nos regale un trabajo, pero no actuamos en pos de eso. Entonces, cuando yo era muy joven, recién estaba empezando en los caminos del Señor, hubo una palabra que cavó muy hondo en mi corazón que enseñaba el pastor que estaba a cargo de la iglesia en ese tiempo, donde yo me congregaba, y decía que nosotros hacemos el 1% y que Dios hace el 99%. Ese 1% es esa acción. Es que si estás pidiendo por un trabajo, tu 1% es preparar los papeles
preparar tu hoja de vida y desplazarte hasta los lugares donde tú piensas que podrías trabajar y dejar esa hoja de vida. Ya hiciste tu 1%. Entonces, de ahí en adelante, el Señor se encargará. Si Él ya va a mover las fichas y Él ya va a hacer lo que le corresponde. Resulta de que no, es que quieres pertenecer a un grupo influyente de tu municipio, de tu ciudad, y entonces horas y horas porque quieres que Dios te coloque en ese espacio de privilegio, pero nunca vas y preguntas cómo se hace, nunca vas y preguntas a qué días son las reuniones, nunca vas y preguntas nada de eso, entonces no estás haciendo tu 1%, se está quedando solamente en oración, y eso es desbalanceado como lo estábamos viendo. Oramos porque nuestra familia sirva a Cristo y lo ame, este es otro aspecto, pero necesitamos accionar día a día, leyendo la palabra juntos, orando juntos, siendo testigos para nuestra casa de la transformación que Él hace en nosotros. No solo debemos orar, si Dios nos manda a trabajar en obediencia y con obediencia por aquello que oramos. Entonces no solamente se trata de orar, se trata de que si nosotros estamos comprometidos con algo es orar y actuar. Por eso este tema del día de hoy le he titulado orar y actuar, porque es que necesitamos orar, pero también necesitamos actuar de acuerdo a nuestra oración. Tenemos que ser intencionales en esto. ¿Y qué es ser intencionales? Es que si estás orando por tu familia, para que tu familia llegue a los pies de Cristo, pues debes de ser intencional en cuanto a eso. Todos los días debes de hablarles acerca de la palabra, todos los días debes de decirles, mira este versículo que Dios me dio esta mañana en mi devocional, o mira lo que dice la palabra de Dios en este aspecto o en esta circunstancia que vamos a estar viviendo. Entonces es ser intencionales. Estás orando por tu familia y está bien, pero ¿qué estás haciendo tú para que tu familia se acerque a la presencia de Dios? Es simplemente orar y accionar. Dos cosas que si se unen, de verdad hacemos grandes cosas de parte de Dios hacia nuestras familias. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Y ahí es donde entra esta palabra que hablaba el pastor, que les cuento. Él decía, nosotros tenemos que hacer lo que humanamente tenemos en nuestra mano y trabajar con lo que humanamente tenemos a nuestro alcance. Ya Dios se encargará de hacer y proveer lo que está fuera de nuestro alcance, lo que para nosotros como seres humanos puede llegar a ser imposible, porque Dios es el Dios de los imposibles, o sea, para Él no hay nada imposible. Entonces nosotros cumplimos con hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, lo que nos corresponde como siervos de Dios, y Él se encargará de las demás cosas que se salen de nuestras manos. Entonces, cuando tenemos esa circunstancia, esa situación, pues nosotros accionamos hasta donde nos es posible y de ahí en adelante es donde empezamos a ver la circunstancia cambiar porque Dios empieza a hacer su perfecta obra. La oración nos ayuda a ser más intencionales. Si estás orando por una restauración en alguna relación interpersonal, pues entonces da el primer paso. Después de orar, ve y pide perdón. El Señor hará que tengas victoria y que tengas el resultado que esperas. Pero tú te la pasas pidiendo. Resulta que tuviste una desaveniencia con un compañero, con un conocido, con un amigo, con un familiar, porque a veces nos pasa que tenemos desavenencias o mal altercados o malos entendidos con algún familiar y entonces caemos en cuenta de que cometimos un error y entonces empezamos a orar y le pedimos perdón a Dios porque cometimos un error con nuestro familiar y que por eso la relación no está funcionando de una manera correcta. Entonces oramos y oramos y oramos, pero nunca accionamos y nunca tomamos el primer paso y nunca tomamos la decisión de ir y decirle a nuestro familiar o a esa persona, perdónanos porque de verdad que nos equivocamos, porque fallamos. Entonces esa relación no se va a restaurar porque tú no tomas esa primera acción. Dios
mueve el corazón de esa persona a misericordia, mueve el corazón de esa persona para que seas bendecido. Y cuando tú llegas y le dices, mira, es que me equivoqué, reconozco mi falla, perdóname, esa persona puede cambiar y se puede restaurar esa relación. La oración nos ayuda a ser más intencionales, a saber qué es lo que debemos de hacer para que esa oración se cumpla en nosotros. Cuando leemos acerca de la vida de los santos, acerca del ministerio de estos grandes hombres, nos llama mucho la atención el gran sosiego que iba a la par con una notable efectividad. Eran personas que jamás tenían prisa, hacían relativamente pocas cosas y estas no siempre eran llamativas. Pero apenas ellos se preocupaban por su propia influencia, ellos no querían influir ellos mismos, lo que ellos querían era mostrar la vida de Jesús, lo que ellos querían era que las personas se parecieran más a Cristo. Sin embargo, parecían atinar en cada ocasión. Cada vez que hablaban, tenían una palabra fresca de parte de Dios. Cada vez que hablaban, tenían una palabra que transformaba vidas y miles de personas se convertían. Y eso lo vemos en la palabra. Cada vez que Pedro hablaba de la palabra, eran 2.000, 3.000 personas que se convertían. Cada vez que Pablo llegaba a un lugar, se formaba una iglesia de gente que anhelaba estar cerca de Dios. Entonces, cada pequeña parte de sus vidas hablaba y mostraba la presencia de Dios. Pedro iba al templo y había una persona enferma en la puerta del templo pidiendo dinero y él le dice, pues yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Y lo levantó y esa persona se sanó y entró saltando al templo, mostrando la gran misericordia y el gran amor que Dios tuvo con él. Entonces vemos que si nosotros estamos conectados con el cielo, si nosotros estamos en un tiempo de oración, tenemos por obligación que unir a ese tiempo de oración el accionar y así veremos verdaderamente cosas grandes de parte de Dios. Es más extenso y exquisito lo que, lo que nos dice la palabra. Por eso solo quiero que juntos veamos la manera de ser más intencionales, de que nuestras acciones hablen lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando nosotros hablamos de acción o cuando estamos hablando de este tema y les estoy diciendo de que debemos de ser más intencionales y de unir la oración, la acción y la oración, no les estoy hablando de activismo, porque eso es otra cosa diferente. El activismo es que nos ocupamos de estar haciendo todo el momento y en toda hora y en todo, de hacer un montón de cosas porque pensamos que así es que le estamos agradando a Dios y no debe de ser así. Es el 1% y Dios hace el 99%. Entonces, ser activos no quiere decir que seamos activistas, sino que seamos coherentes de lo que estamos orando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que Dios nos está enseñando y eso sea lo que nosotros estamos haciendo. Si oramos así como pensamos y como estamos conectados en redes sociales, seríamos más asertivos en lo que hacemos y tendríamos más quietud en el mundo tan intenso y recargado de estrés en el que vivimos. Si nosotros dedicáramos más tiempo a estar en la presencia de Dios, si nosotros dedicáramos más tiempo a estar en oración, si nosotros dedicáramos más tiempo, así como nosotros le dedicamos tiempo a las redes sociales, como le dedicamos tiempo a nuestro teléfono, como le dedicamos tiempo a los programas de televisión que vemos, como le dedicamos tiempo a las series que estamos llevando a cabo en el Netflix o en cualquiera de estas plataformas, si nosotros dedicáramos ese tiempo a la oración, a la lectura, al estudio, a la cercanía hacia la presencia de Dios, les aseguro que seríamos muchísimo más asertivos en lo que hacemos, en lo que decimos, seríamos muchísimo más efectivos en llevar la palabra y cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Tenemos que hacer un alto en el camino y ver realmente necesitamos estos tiempos de oración, pero también necesitamos esos tiempos de orar de acuerdo a lo que estamos orando. Realmente oro al Señor
En este tiempo, que te quebrante de tal manera que la oración se vuelva en tu vida y en tu agenda algo indispensable. Porque de verdad, a través de la oración tendremos dirección, a través de la oración tendremos consuelo, a través de la oración Dios nos fortalece, a través de la oración Dios nos da descanso, ayuda a santificarnos, ayuda a permanecer en este camino, nos da sanidad, nos da esperanza, nos lleva a una vida abundante en Cristo, esa vida que Cristo tiene preparada para nosotros, pero todo es a través de estos tiempos hermosos en la presencia de Dios en oración. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17, es un versículo corto pero muy contundente. Dice, oren sin cesar, orad en todo tiempo. Y uno dice, pero varias veces hemos hablado de ello, pero ¿cómo hago yo para orar en todo tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Es que cada decisión, que cada momento de tu día, que cada cosa de tu día, que cada momento o circunstancia que se levante en tu día, puedas presentar delante de la presencia de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y que tú siempre estés en contacto con Dios, que tú siempre estés en comunicación con Dios. Y así es que funciona el orar sin cesar. La palabra de Dios es de verdad hermosa y clara a la hora de mostrarnos cada una de estas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, el capítulo 1, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados en Dios. Es orar y accionar. Nosotros venimos a la oración, oramos, el Señor nos consuela, el Señor nos da ese alivio que necesitamos en nuestra vida. Con ese alivio y con ese consuelo vamos a ir y bendecir a otros, vamos a ir y vamos a consolar, vamos a llevar esa palabra de bendición a otros. Es orar y hacer, orar y hacer. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 33, el versículo 14. Éxodo 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esas tribulaciones, esas cosas que se levantan en nuestro diario vivir, tenemos descanso en la presencia de Dios. Y él prometió que estaría con nosotros. Iré contigo y te daré descanso. Pero cuando recibamos ese descanso, cuando recibamos esa bendición, es cuando nosotros debemos de tomarla y bendecir a otros a través de ella. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros día a día nos impregnemos más y más de su presencia y que seamos lumbreras donde quiera que estemos, que seamos luz, esa luz de Dios en cada lugar donde nosotros estemos. Entonces necesitamos de este tiempo de oración, pero también necesitamos llevar a cabo lo que a través de este tiempo de oración se nos ha revelado a nuestros corazones y a nuestras vidas. Es una palabra que te reta, es una palabra que te está diciendo, bueno, no es solamente orar, no es solamente venir a la presencia de Dios y decirle lo que piensas y lo que sientes, sino que también es unir a esa oración la intención de hacer y hacer por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Espero que esta palabra bendiga tu vida y transforme tu manera de ver estos tiempos de oración. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos el próximo video.